El grito se quebró en la noche como un vidrio rompiéndose en cámara lenta, y por un segundo todo quedó suspendido, como si la ciudad hubiera olvidado respirar. Él no pensaba detenerse. No esa noche. No con el cansancio pegado a los huesos, no con la mochila del supermercado cortándole el hombro, no con la cabeza llena de cuentas por pagar y un hijo esperándolo en casa. Había aprendido a seguir de largo, a no meterse, a no mirar demasiado. Era la única forma de sobrevivir cuando la vida te había enseñado, a golpes, que nadie venía a salvarte. Pero el grito volvió, más desesperado, más humano. Se detuvo. No fue una decisión heroica. Fue un impulso incómodo, una punzada en el pecho, una voz que no sabía callar. Giró la cabeza y lo vio, 3 sombras rodeando a una mujer contra la pared de un callejón, sus manos temblando, su cuerpo encogido, como si intentara desaparecer dentro de sí misma. Y entonces algo en él se rompió. No pensó en el peligro. No pensó en su hijo. No pensó en nada. Solo avanzó. Déjenla, dijo, con una voz que ni él mismo reconoció. Los 3 hombres se giraron al mismo tiempo. La calle estaba casi vacía, apenas iluminada por un farol que parpadeaba como si dudara de seguir vivo. Uno de ellos soltó una risa corta, seca. ¿Y tú quién eres? Él no respondió. Dejó caer la bolsa al suelo. Las naranjas rodaron por el pavimento, pequeñas lunas que se alejaban sin hacer ruido. El más alto dio un paso hacia él. Lárgate si no quieres problemas. Y ahí fue cuando la mujer levantó la mirada. No gritó. No suplicó. Solo lo miró, y en ese instante él entendió todo lo que no se decía, el miedo, la resignación, la certeza de que nadie iba a ayudarla. Y él decidió que se equivocaba. No me voy a ir, dijo. El silencio que siguió fue denso, pesado, como una tormenta a punto de caer. El primer golpe llegó sin aviso. Le estalló en la mejilla, una sacudida que le hizo perder el equilibrio. Sintió el sabor metálico de la sangre, el zumbido en los oídos, el mundo tambaleándose. Podría haber caído. Podría haber corrido. Pero no lo hizo. Porque en ese instante, en medio del dolor, recordó a su hijo. Recordó sus manos pequeñas aferrándose a su camiseta, sus preguntas inocentes, su risa que aún no sabía del mundo. Recordó la promesa que se había hecho el día que lo tuvo en brazos por primera vez, protegerlo, enseñarle a ser mejor que él. Y entendió que ese momento también era una lección. Se enderezó. El segundo hombre intentó agarrarlo por detrás, pero él giró con una rapidez que no sabía que tenía. Su puño encontró un cuerpo, un rostro, no supo cuál. Solo sintió el impacto, la resistencia, el grito. Todo se volvió caótico. Golpes, empujones, respiraciones agitadas. La calle ya no era un lugar silencioso. Era un campo de batalla improvisado donde cada segundo podía ser el último. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una puerta se abrió. Una anciana asomó la cabeza, con los ojos abiertos como platos. Luego otra ventana. Luego otra. Luces encendiéndose, miradas acumulándose. La ciudad, que siempre miraba hacia otro lado, empezaba a despertar. Uno de los hombres dudó. Vámonos, murmuró. Pero el más alto no quería perder. Se lanzó de nuevo, con rabia, con una violencia que parecía querer borrar cualquier rastro de dignidad. El padre lo vio venir. Y no retrocedió. El golpe que dio esta vez fue distinto. No fue solo fuerza, fue decisión. Fue todo lo que había callado durante años, todo lo que había soportado, todo lo que había aprendido a tragarse. El hombre cayó. El sonido de su cuerpo contra el suelo resonó en la calle como un disparo. Y entonces todo se congeló. Los otros 2 retrocedieron, mirando a su compañero, luego a él, luego a la mujer, como si de pronto no entendieran lo que estaba pasando. Porque algo había cambiado. Ya no eran 3 contra 1. Ahora había ojos en cada ventana. Había testigos. Había presencia. Había límite. Sin decir una palabra, los 2 hombres dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Era un silencio cargado,
tenso, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Él se quedó de pie, jadeando, con el cuerpo temblando, la cara ardiendo. Miró a la mujer. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran solo de miedo. Eran de algo más. Asintió lentamente. Y entonces, de repente, comenzó a llorar. No un llanto suave, contenido, sino uno profundo, quebrado, como si todo lo que había estado sosteniendo se derrumbara de golpe. Él no supo qué hacer. Nunca había sido bueno con eso. Nunca había tenido a nadie que lo consolara, mucho menos había aprendido a consolar. Pero dio un paso hacia ella. Y luego otro. Y la abrazó. Al principio fue torpe, inseguro. Pero ella se aferró a él con una fuerza desesperada, como si fuera lo único real en ese momento. Las ventanas seguían abiertas. Alguien aplaudió. Luego otro. Y de pronto, la calle que siempre había sido indiferente se llenó de un murmullo distinto, una especie de reconocimiento silencioso. No era por la pelea. Era por lo que había significado. Él soltó el abrazo con cuidado. Deberías ir a casa, dijo, bajando la voz. Ella asintió, pero no se movió. Gracias, susurró. Él negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Pero en el fondo sabía que sí. Porque no se trataba solo de haberla ayudado. Se trataba de haber elegido no mirar hacia otro lado. Recogió la bolsa del suelo. Algunas naranjas estaban aplastadas. No importaba. Empezó a caminar. Cada paso dolía. Cada músculo protestaba. Pero había algo distinto dentro de él, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando llegó a casa, la luz estaba encendida. Su hijo estaba despierto, sentado en el sofá con un dibujo en las manos. Papá, dijo, corriendo hacia él. Pensé que ibas a tardar más. Él se agachó, ignorando el dolor. Lo siento. El niño lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué te pasó? Él dudó. Podía mentir. Podía decir que se había caído, que no era nada. Podía seguir enseñándole que lo mejor era no meterse, no arriesgarse. Pero entonces